ponga esto en tu corazón, la semillita que es la palabra. ¿Qué te parece? Y pues en este momento vamos a disponer nuestro corazón. Padre, te doy gracias en esta hora, bendigo tu nombre. Te pido que tú me ayudes a santificarlo, que tú seas con los que están viendo, conmigo, y que sea de bendición la semilla que es tu palabra. Y pues damos gracias a Dios por todos ustedes. Eh, la verdad es que esta Biblia, hay gente que le tiene miedo, quizá por qué. Bueno, sí sé yo por qué. Porque esta Biblia te confronta tu estilo de vida. Debe de haber, debe de haber un parámetro, algo que te diga que lo que estás haciendo es bueno o es malo. Entonces, nos metemos a una verdad que es una verdad relativa, y la verdad relativa es lo que yo pienso y creo, es mi verdad. O para explicártelo mejor, hay gente que ve un vaso medio vacío y hay otra gente que lo ve medio lleno, dependiendo de cada uno. Y esa es su verdad, pero es una verdad relativa. Y sí está complicado, ¿no? Porque si yo tengo este café y lo tengo a la mitad, pues yo puedo decir que lo tengo medio vacío, se vale. Pero también puedo decir que lo tengo medio lleno y también se vale. Una verdad relativa. Sí, una verdad, verdad, cuando ya, si está lleno, yo le digo que está lleno, y que está medio vacío, pues también es mentira, ¿no? Porque está lleno. Bueno, quiero en esta hora invitarlos a ustedes a que nos sigan en estos programas que tenemos, y que todos los programas son desde nuestro punto de vista buenos, no nos apartamos de ninguna cosa mala, como, pues digo, al final todos tienen derecho de hablar, pero la interpretación puede ser correcta o incorrecta. Y es lo que nosotros queremos. Así que con tu manita arriba, dale like a este programa, y si puedes a todos, adelante. Yo empiezo diciéndoles que esta Biblia, desde el Génesis hasta Apocalipsis, habla sobre la historia de la creación del hombre y cómo fue la caída del hombre, pero también la salvación del hombre. Y aquí lo podemos, lo podemos ver en la cosa plana, en línea recta. Pero también yo lo puedo ver de otra manera, que es el proyecto de Dios, y que como proyecto de Dios Él nos va formando hasta que ya nos formó, y pues va a llegar el momento en que estemos en presencia de Él, ya como Él deseó desde el principio, hacer al Adán su imagen conforme a su semejanza. Yo te invito a que pues mandes unos mensajes. Ahorita saludamos a nuestro querido amigo Richie, que nos ayuda en los controles, y si tienes alguna necesidad de orar, manda tu mensajito y nosotros con todo gusto aquí estamos todo el tiempo orando por las necesidades. Y no es que eh, seamos los que te escucha Dios, ¿no? Dios escucha a todos, ¿no? Y en su voluntad, pues Él sabe cuándo va a obrar en ti. Y bueno, pues rápido, en Génesis Dios tiene, es el primer libro de la Torá, o los 5 libros del Pentateuco, como tú lo conozcas. Y si no lo conoces, pues yo te estoy compartiendo lo que es. Y ese libro, estos 5 libros, el primero es Génesis, y Génesis
es el comienzo, se llama Berichí también en hebreo, y ahí habla de cómo Dios tenía en su corazón, en su mente, formar al hombre a su imagen conforme a su semejanza. Eh, en el capítulo 1-2, pues él nos cuenta la historia de de dónde lo hace, cómo lo hace, pero antes pues forma todo en 6 días, ¿no? El último día, el sexto, pues cuando forma al hombre, lo guarda y lo pone en un huerto, aquí en la tierra, que se llama Edén, nos da unas señales por ahí, que hay 4 ríos, uno es el Tigris, y hay dos, bueno, el otro río, ahorita te lo digo, pero los otros no saben, está como en incógnita ahí. Eh, Pasan muchas cosas, pero todo bueno. Pero vemos historias, vemos ejemplos de lo que debemos de hacer, de lo que no debemos de hacer. Y llegamos hasta cuando en el capítulo 6 manda un diluvio, y en ese diluvio, pues nada más hay alguien que Dios dice, este puede servirme. Toda la gente era mala, pero Dios tuvo misericordia de uno que se llamó Noé, y con él su familia, sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, sus 3 esposas de sus hijos y también su esposa. En total fueron 8. Eh, Quiero mandar un saludo a la pastora Elizabeth Coria, que es nuestra directora de Tucal TV Internacional. Eh, Ella es la que se encarga de toda la logística, de administrar los programas, y bueno, pues aquí estamos, mi querida pastora Eli. También saludamos con mucho gusto allá hasta la República de Cupido a mi hija, que pues nos está viendo, eh, y a toda la gente que nos ve, pues los saludamos. Bueno, continúo. Eh, en el capítulo 7 y 8 y hasta el 9 es la historia de Noé con sus hijos. En el capítulo 11 viene algo muy eh, complicado, que es la Torre de Babel, donde se juntan para hacer lo malo, y bueno, pues hacen una Torre de Babel. Desde mi punto de vista, yo creo que la hacen porque tuvieron una experiencia mala, o les platicó sus abuelos que hubo un tiempo en que Dios cubrió la tierra de agua. Y de verdad, créeme que mucha gente a lo mejor no creerá que estos son cuentos, pero pues aquí en México y a toda la gente de otros países, y también en otros países pasa porque lo vemos a través de las noticias. ¿Quién sabe hasta dónde llegaría el agua si lloviera 40 días y 40 noches? Porque aquí con 3 días ya nos inundaríamos, sería un desastre, y bueno. eh, Llegamos al capítulo 12, donde Dios se fija en un hombre, en un hombre que se llama Abraham, después se llama Sarai, después le cambia el nombre a Sara, y le dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y empieza una historia muy bonita de ese pueblo. Porque a través de ese pueblo Dios nos enseña cosas que debemos de hacer y cosas que no debemos de hacer. Y bueno, pues nosotros trataremos de leer pasajes, meditar en estos pasajes, y que te lleguen a ti, que los puedas digerir, que los puedas saborear. Y de verdad créeme que la palabra fe en hebreo es emuná, y emuná quiere decir fidelidad. Si tú eres fiel, también Dios permanece fiel. Si alguno está falto de fidelidad, pídasela a Dios. Él te la va a dar con mucho gusto. Si el que esté falto de fe, pídala. Y entonces en el capítulo 11 de Hebreos dice que por fe, mucha gente, por su fidelidad, mucha gente hizo cosas grandiosas.
¿Y qué es lo que puedes hacer tú grandioso? Pues yo creo que si tú eres fiel, tienes fe, puedes amar a tus enemigos, puedes perdonar al que te ofendió, puedes ofrendar algo al prójimo, puedes hacer muchas cosas que al final eso es lo que le agradan a Dios. Pero bueno, vamos a nosotros a leer. Número uno, cómo llega nuestro Señor Jesús, la promesa de Dios a nosotros en el Nuevo Testamento. Aunque quiero aclarar, no es el Nuevo Testamento, es un libro normal que desde Génesis hasta Apocalipsis es un solo libro, es un solo tomo, no está partido a la mitad ni nada. Él vino a cambiar mucho, bueno, la gente lo tomó como una perspectiva de tiempo, cuando él dice antes de Cristo, después de Cristo, pero nada más. Porque luego hoy podemos hacer falsas doctrinas, falsas enseñanzas, y podemos decir hasta cosas no buenas, hablando teológicamente. Como por ejemplo el Antiguo Testamento ya fue abolido, o tantas cosas que no son. Pero vamos a leer en el Evangelio, la carta de Juan, en la primera carta de Juan, dice en el versículo 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Dice Juan, su discípulo amado. Esta carta la está escribiendo Juan. Dice, a ver, yo les quiero decir, dice, lo que era desde el principio, o sea, desde Génesis, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros, o sea, que ellos vieron, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocante al verbo de vida. Dice en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y este verbo se hizo carne. Estamos hablando del Señor Jesús. Mire, yo puedo hablar de Jesús, pero también le puedo decir Yeshua, que es un nombre por el cual todo el mundo le hablaba. Sus papás le decían Yeshua, Yeshua, porque sus papás eran hebreos, eran judíos, tanto José como María, entonces le hablaban Yeshua, Yeshua. Pero bueno, dice, esto les voy a comentar todo lo que fue desde el principio, y lo que yo oí, y lo que yo vi, y lo que yo palpé, referente al verbo de vida. Dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Jesús es la vida y es manifestada, y a él lo vieron y testificaron y anunciamos la vida eterna, la cual está con el Padre. Jesús es la vida eterna. Jesús es, ¿qué es? La vida eterna. Hay un pasaje en el capítulo 5, en el capítulo 5 de Primera de Juan, donde dice 5:11, si no me equivoco, dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Porque nuestro Señor Yeshua es la vida eterna. Bueno, dice, porque la vida fue manifestada y la vida estaba con el Padre, que se llama Jesucristo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. A ver, vamos a estar, te dije en el 5, 11 y 12. Ahora vamos a ver otra vez. Ahora vamos a ver el versículo 5 y versículo 20. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Nos está compartiendo Juan el Bautista. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. ¿Para qué nos da entendimiento? Dice aquí, para conocer
al que es verdadero. Y qué bendición poder tener entendimiento. Tú reconociste a Cristo, tú sabes que Él es la vida eterna, porque Dios te dio entendimiento, porque Dios del que quiere tiene misericordia. De hecho, un día los discípulos le preguntaron a Jesús, oye, maestro, rabí, dice, ¿por qué a nosotros nos hablas de una manera diferente a ellos por parábolas? Y ellos contestaron, dijeron, pues a ellos les hablo por parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan y se conviertan y les sean perdonados sus pecados. Pero a nosotros, a ti, a los que tienen el entendimiento, Él nos dio ese entendimiento. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios, voy a recargarme aquí tantito, hoy no traigo mi tripié, dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios. ¿Qué dice? Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Dice, Él es el verdadero Dios. O sea, nos dio entendimiento para reconocer que Jesús es el verdadero Dios y Él es la vida eterna. ¿Por qué? Porque desde hace mucho tiempo el hombre ha creado sus propios ídolos, sus propios dioses. Hoy en la actualidad, a la gente que no conoce de Dios y que está en este programa, yo te quiero invitar, ¿cuál es tu Dios? ¿El Dios dinero? ¿El Dios lujos? ¿El Dios de la envidia? ¿Cuál es el que te domina a ti? ¿O cuál es el que te dirige a ti? No, bueno, ya no domina, sino dirigir. ¿Cuál es? Dice aquí dice porque Él nos dio entendimiento del verdadero Dios. O sea, cuando dice verdadero Dios, quiere decir que hay otros dioses chiquitos que se dicen dioses, pero no lo son. Hay tantos dioses. A ver, describe de qué parte del mundo nos ves y también escríbenos a qué dioses veneran por allá. Porque aquí nuestros ancestros veneraron a Quetzalcóatl, veneraron pues a muchos, y hoy también veneran a muchos. Vamos a leer Colosenses capítulo 3. Sí les quiero compartir esto. Dice, hagan morir pues, el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Colosas, hagan morir pues lo terrenal en ustedes, que es la fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que esto es idolatría, que son ídolos, son dioses pequeñitos, que no se ven. Hay otros que tienen nichito. De hecho, en Hechos, cuando llega Pablo a Grecia, ve aquí como muchos nichos de dioses, pero de un nicho vacío, y dice, al Dios no conocido. Y ahí empezó su predicación, y ahí pues empezó a hablarles a ellos. La verdad que era tremendo Pablo. Sigamos nosotros aquí leyendo. Entonces, dice Juan, lo que era desde el principio. Porque en el principio Dios creó el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Porque la vida fue manifestada y la vida estaba con el Padre. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida eterna está en su Hijo, que es el verdadero Dios. Dice en 1 Juan 4:12, lo vamos a leer. Dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Dice, si nos amamos
los unos a los otros, Dios permanece en nosotros. Pero el amor no es el amor que tú crees. Esto se lo digo a los incircuncisos, a los filisteos. El amor de Dios es el que dice en Corintios. Es el que no tiene envidia, no busca lo suyo, no se envanece, no se irrita. Y así, ese es el amor. El amor es cuando tú soportas a la gente tal y cual es. Y bueno, pues nosotros seguimos aquí. Ya se nos va a acabar nuestro tiempo. Pero vamos a continuar a ver hasta dónde llegamos con esto. Entonces, nadie ha visto a Dios jamás. Si nos amamos unos a los otros, Dios permanece con nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Así que este es el primer principio. ¿Cómo es que sabemos que Dios permanece con nosotros a través del Espíritu Santo? Cuando tú amas a tu prójimo, a pesar de que te hagan lo que te hagan. Vamos a leer, vamos a ir al Evangelio de Juan. Yo a veces no sé, amigos, hermanos, no sé si a ti te pasó lo mismo, pero a mí cuando me compartieron de Jesucristo, me dijeron, yo te recomiendo que leas el Evangelio de Juan. Pero del Evangelio de Juan es que es una chula. El Evangelio de Juan es algo, pues es lo espiritual. Mateo, como contador que era, pues nos da la cronología, nos da números, nos da cosas exactas, porque él era así. Eh, Marcos, pues él pues digamos que era un obrero. Y él, pues, nos escribe a Jesús como las maravillas que él hacía, los milagros, los prodigios. Y, y pues el doctor Lucas, pues él nos va relatando cosas tremendas de la persona de Yeshua. Y él dice, y él estaba en el huerto de Getsemaní y oraba con tanto frenesí, con tanto dolor, con tanta pasión, que sudaba gotas como de sangre, así con esa actitud. Pero Juan decía, él tuvo toda la revelación que Dios le dio y él pudo decir, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Así que dice aquí en el versículo 18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Así dice. Entonces dice, a Dios nadie lo vio jamás, pero el unigénito lo ha dado a conocer. Unigénito quiere decir, primogénito es el primero. Unigénito en griego es monógenes, que es único. Cuando dice unigénito es único. Tú y yo somos unigénitos, somos únicos, somos especiales. Dios nos formó a nosotros diferentes. Digo, para mí a lo mejor se equivocó con los chinos hoy, los coreanos, los asiáticos, ¿no? Porque casi todos se ven iguales, pero también desde la perspectiva de ellos, a lo mejor todos nosotros nos vemos iguales, ¿no? Bueno, este es un chiste mal chistado. Entonces dice, a Dios nadie lo vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Le preguntaron, enséñanos al Padre. Y Él les dijo, ay, ay, ay. ¿No saben que el que me ve a mí, ve al Padre? O sea, le está diciendo, pues yo soy, ¿no? Y vamos a seguir, dice, en el 1:1 dice que el verbo era Dios, o sea, Jesús era Dios.
Dice en el versículo 1:4 de Juan, dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Estos son secretos o son misterios que ya fueron revelados por él. Número uno, el verbo era Dios. Número dos, dice, en el verbo que era Dios, que es Dios, en él está la vida. Y esa vida era luz de los hombres. Entonces, la vida, el verbo, la luz, es todo eso de Jesús. En el 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne. Aquel Dios hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria de él, que dice que a él nadie le comparte su gloria. Por eso él está justificando con los profetas, si yo no comparto mi gloria con nadie, ¿cómo la comparte con su hijo? Pues porque es Dios, ¿verdad? Dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del único unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces aquel verbo que es Dios habitó entre nosotros. Y fíjate que vamos a ir a Huerto de Edén y el hombre, el Adán que formó Dios, él habitaba con Dios. Había animales, pero también estaba la serpiente, que se llama diablo, dragón, Satanás. Pero también pero estaba en la presencia de Dios. Entonces, ¿qué dice? Dice que habitó entre nosotros y vimos su gloria. Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, es por eso que encarna, Dios encarna y se vuelve como tú y como yo. Dice en el versículo 18, dice, a Dios nadie lo vio jamás, pero ¿quién lo dio a conocer? El unigénito. Él lo ha dado a conocer. Dice, vamos a leer desde el 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es quien yo decía, Juan el Bautista, ¿verdad? Su primo. Este es quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todo y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Entonces, un unigénito quiere decir que es el único, ¿verdad? El monógenes, el especial. Entonces, ¿para qué se encarna Dios en el Hijo? Para dar a conocerse, para que a través del Hijo conozcan al Padre, pero que es el mismo Dios. Dice en el capítulo 12, 45 de Juan, no estamos leyendo Juan, ¿verdad? 12:45, esta Biblia ya tiene conmigo un tiempecito y se pegan las hojas.
Mira, ay, no es que no las usen. Ya tengo otra Biblia que estoy usando, pero aquí tengo varias Biblias de diferentes editoriales para tener esas concordancias mejor. Dice en el capítulo 12:45, dice, el que me ve, ve al que me envió. Dice, entonces, el que me ve a mí, ve al que me envió. Dice en el capítulo 14:19, dice, vamos a despegar, 14:9, perdón, dice, Jesús le dijo, mira, dice, no se turbe su corazón, creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Y antes de continuar, yo quiero decirte que tú eres morada de Dios, tú eres morada del Espíritu Santo. Y en la casa de mi padre muchas moradas hay. ¿Tú quieres ser morada de Dios? Yo te voy a decir ahorita cómo. Dice, y si me fuere y les prepararé el lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes también estén. Así estaba predicando, ¿no? Y le dijo entonces Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús les dijo, yo soy el camino y yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Por qué? Porque hoy en la actualidad hay muchos caminos que uno cree que, dice, hay caminos que parecen buenos, pero son caminos de muerte, proverbios. Entonces hay muchos caminos, pero no son el camino correcto. Y yo puedo decir que religiones hay, doctrinas hay, que dicen que ellos son el camino. Pero no, ninguna doctrina, ninguna religión son el camino. El único camino que existe se llama Yeshua. Y Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Entonces en el 9 dice, Jesús les dijo, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices, muéstranos al Padre? Felipe le pregunta, ¿no? ¿Quién es Él? ¿No? Dice aquí, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y él le dice, Felipe, tanto tiempo es que estoy con ustedes y no me han conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Ahora nos pide que encarnemos la palabra. Encarnar quiere decir que se nos haga, que seamos uno con nosotros. Mira, yo me corté este dedo, eh, me corté el dedito, así me lo moché, me volvió a salir gracias a Dios. Me quitaron carne de aquí, de bracito, y me pusieron aquí como tapón. Me volvieron a hacer el dedo. Se encarnó la carne. Entonces, así dice, Él nos pide que la palabra de Dios encarne en nosotros. ¿De qué manera? Vivir como dice la palabra. Eso es que encarne Él en nosotros, que vivamos la palabra por medio de la fe, por medio de la fidelidad. Entonces Dios vino en forma de hombre para, para darse a conocer, para que nosotros tengamos un estilo de vida como Dios quiere que lo tengamos. Dice, Primera de Juan, vamos a leer Primera de Juan, y con esto voy a acabar, porque se me acabó mi tiempo. Es que empezamos tarde, pero espero que se hayan deleitado con esta porción de la palabra de Dios.
Dice la palabra del Señor, dice, en el primera carta de Juan, vamos a leer el 3 y el 4. Lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, ¿qué es encarnar a Dios? Es tener comunión con el Padre y con el Hijo. Lo que hemos visto y oído, que hemos visto, ellos que estaban bien, que vieron a Jesucristo, que oyeron la palabra de Dios. Yo me acuerdo cuando en el capítulo 5 de Mateo, se sube al monte y empieza diciendo algo que le pusieron como título, que esto no es inspirado por Dios, las bienaventuranzas. Y empieza a decir, bienaventurados los pobres, bienaventurado esto, bienaventurado aquello. Y estamos oyendo a Dios porque encarnó en Jesús. Y esta palabra que les dio a ellos, nos la están compartiendo hoy a través de la carta de Juan. Así que en esta hora, tú y yo somos monógenes, somos unigénitos, somos únicos. Y tenemos una bendición muy grande, que Él nos dio vida, nos dio entendimiento para poder declarar a Él como Rey, como nuestro Padre, testificar de que Él vino a darnos esa vida eterna y nos puso un ejemplo para caminar como Él quiere que caminemos y que podamos aquí en este tiempo disfrutar una vida especial. Le preguntaron a sus discípulos, bueno, ¿y nosotros los que hemos dejado todo por seguirte a ti, qué? Dice, y le digo Jesús, no hay nadie que me haya dejado casa, Padre, por mí, que no reciban al ciento más y después la vida eterna. Así que disfrutemos al Padre que está encarnado en nosotros o que debería de estar encarnado en nosotros. Así que en esta hora yo te invito, amigo, a que antes de que yo me vaya, que tú le abras el corazón, no una religión, sino que le abras el corazón al Padre que se hizo carne y que quiere encarnar en ti. Vamos a hacer una oración. Yo quiero que lo creas en tu corazón y que lo confíes con tu boca. Yo te voy a ayudar. Repite conmigo, Señor Jesús, en esta hora yo te doy gracias por morir en la cruz por mí y por mis pecados. Hoy te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Y amén. Y bueno, si tú hiciste esta oración, yo te invito a que busques una iglesia donde solamente el fundamento sea la palabra de Dios. Que tú llegues con el pastor y que le digas, ¿sabes qué? Yo hice una oración pidiéndole a Dios que Él encarnara en mí y hoy vengo a que tú me discipules. Quiero seguir aprendiendo de lo que Dios le dio a su pueblo y que en ese pueblo somos benditos todas las familias de la tierra. Y mandamos un saludo al pueblo de Israel que pues que está en luchas, pero toda su vida ha sido de lucha, toda su vida ha sido de lucha y por eso es loable. Y yo creo que un principio es por eso eligió ese pueblo que son fuertes. Porque no sé qué haríamos nosotros
pensar que como es poderoso, siendo como somos, ¿verdad? Bueno, pues